Hola, en este vídeo te muestro cómo hacer líneas de tiempo o cronogramas y te doy ideas variadas de decoración para tus apuntes. Una línea o eje cronológico es una representación gráfica de una serie de eventos o acontecimientos históricos que se muestran de forma esquemática y organizados por fechas. Para hacer un eje cronológico, primero debes delimitar el tema y el periodo de tiempo que vas a representar. En este ejemplo haré un eje del arte en el Renacimiento, que abarca de los siglos XV a XVI y comprende dos etapas diferenciadas, el Quattrocento y el Cinquecento. Después investigo obras relevantes del periodo y las organizo por orden cronológico, es decir, de las más antiguas a las más recientes, y a continuación planeo el diseño de la línea. En cuanto a los tipos de eje que puedes hacer, lo común es trazar una línea vertical u horizontal y después cada hecho histórico es representado como una intersección o corte en la línea. Pero antes de ver el diseño final del Renacimiento, veamos con más detalle estos dos tipos básicos de línea de tiempo y algunos consejos para hacerlas. Cuando diseñes un eje, acompáñalo siempre de un título que describa el tema representado. Por otro lado, una regla es útil para medir cada segmento temporal y que todos estén proporcionados. Por ejemplo, aquí utilizo la misma medida para los siglos XIX y XX porque ambos tienen 100 años. Y una equitativa y por tanto más corta para los años que han pasado del siglo XXI. Por otro lado, algo útil que puede ayudarte a recordar las fechas es diferenciarlas por colores según el tema o segmento de tiempo. En este caso, distingo cada siglo con un color diferente. Ahora sitúo los eventos en el punto de la línea que corresponda y los ordeno por fecha, el más antiguo a la izquierda y el más reciente a la derecha. Y además, para aprovechar mejor el espacio, los anoto a ambos lados de la línea de manera salteada. Respecto a los ejes verticales, considero que son útiles y fáciles de manejar cuando deseas añadir muchos puntos o información más extensa. En este ejemplo también utilizo regla para crear secciones proporcionadas y después destaco las décadas con un recuadro. En cuanto a las fechas de los eventos clave, las distingo con un tipo de recuadro distinto al de las décadas, y después escribo los datos de cada evento a la derecha del año. Los datos, como en cualquier esquema, deben ser breves y concisos. Y estos son dos ejemplos con distintos datos que se podrían escribir, como el nombre del evento, el lugar, la fecha concreta y los personajes históricos implicados. Por último, borro las líneas del lápiz y coloreo cada punto de un color diferente. Y ahora que tenemos claros los diseños básicos, veamos algunos ejemplos variados. El primer ejemplo es la línea del Renacimiento que comenzamos a diseñar al principio del vídeo. Para hacerla utilizo dos lápices marrones. Con el oscuro escribo las letras y con el claro hago los recuadros. Ahora difumino el color con un bastoncillo de algodón y luego repaso las letras.
Después escribo el nombre de los dos periodos en los que se divide la línea del tiempo y a continuación los enmarco y los divido con una línea en zigzag. Ahora difumino los bordes y luego escribo los años clave con el lápiz oscuro. En cuanto a los eventos, destaco el año con un recuadro, lo difumino y escribo los datos debajo que incluyen la obra y el nombre del artista. Por último, enmarco la línea de tiempo con un margen de nubes. El siguiente ejemplo en blanco y negro sería útil para escribir eventos generales con fechas consecutivas. Por ejemplo, los logros de un deportista a lo largo de los años. Además, podemos añadir una línea de tiempo paralela para comparar ambas. Por ejemplo, los logros de otro deportista en el mismo periodo de tiempo. El siguiente ejemplo es vertical y es útil para escribir muchos eventos que se distribuyen a lo largo de varios años, por ejemplo las batallas de una guerra. Además, he escrito un título mega largo que también os puede servir de orientación si tenéis que escribir uno. Este diseño con rotuladores es más libre y podría ser útil para decorar una presentación o una cartulina. Para hacerlo utilizo 4 marcadores y además de la línea de tiempo también decoro el fondo con puntitos de colores. Luego destaco cada evento con un pequeño arco iris y a continuación escribo los años. Ahora escribo el nombre de cada evento junto al arco iris y después delineo el dibujo, aunque en las letras y los números únicamente marco la sombra del lado izquierdo.
Las líneas de tiempo se relacionan con la representación de acontecimientos históricos, pero también son útiles para estudiar cualquier proceso biológico o evolutivo que implique una sucesión de pasos, por ejemplo el desarrollo de un embrión, y ese es el ejemplo que veremos aquí. Para hacerlo creo una tabla con un cuadradito por cada momento evolutivo y dibujo celdas con líneas onduladas como si se tratara de papel rasgado. Ahora escribo el nombre de cada periodo en la parte superior y en la parte azul anoto un dato que defina cada semana. Y en este punto quiero dejar claro que los datos del cuadro están incompletos y quizás incorrectos porque los he consultado en la Wikipedia. Esto solo es un ejemplo de decoración, pero en ningún caso debes copiar la información ni tenerla en cuenta a la hora de estudiar estos temas. Por último, escribo el título de la tabla y borro el lápiz. En las líneas de tiempo también puedes incluir dibujos representativos del tema, que además te ayudarán a recordar mejor los datos. Así que para ejemplificarlo haré una línea con distintos personajes Disney a lo largo del tiempo. En este caso escribo el título en el centro y dibujo la línea alrededor, y destaco cada evento clave con un marco redondeado. Ahora dibujo los personajes dentro de cada marco, los delineo y los coloreo. Tú puedes dibujar los elementos que caracterizan tu línea de tiempo, o también recortar una imagen y pegarla. Luego coloreo el interior del marco con un diseño cuadriculado y lo difumino después con un bastoncillo. Ahora escribo el nombre del personaje y debajo la fecha de aparición. El resto de personajes los vemos a cámara rápida porque este vídeo no trata sobre dibujo, pero compartiré el paso a paso en otras redes sociales. Ahora uno cada evento con un caminito de estrellas. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like y compártelo con tus amigos. ¡Hasta luego!